Sabemos que allá en España son casi las 10 de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos aquí en, bueno, un buen horario, porque no tengo presión, no tengo ya ninguna clase, no tengo, o sea que estoy tranquila y relajada. Hace un frío tremendo, con lo cual lo único que apetece es estar en casa y estar con todos vosotros. Ay, qué Claro bueno, que Carmen. sí. Bueno, vamos a presentar brevemente para comenzar. Hoy tenemos el gusto de tener esta ponente que, bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abad Oliva, directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural, bueno, profesora de Derecho Internacional, profesora de instituciones de derecho comunitario en la Universidad de la Distancia, bueno, miembro de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité Consultivo de la Consejería de la Justicia de la Generalitat de Cataluña. Bueno, Carmen, tu hoja de vida es muy Nada. extensa, así que bueno, un fuerte aplauso digital para Carmen Parra Rodríguez, que nos acompaña hoy con este tema tan interesante como lo es mujer y migración. Carmen, no sé si vas a comenzar a hablar, no sé si tienes alguna Sí. presentación. Pues mira, lo he estado barajando en la presentación, pero yo quiero que esto sea más un diálogo. Yo creo que a mí, o sea, preparando bueno, esta charla, yo decía, bueno, si yo voy a hablar con mujeres migrantes y son ellas las que saben, seguro que me van a decir, Carmen, no tienen ni idea de lo que nos estás diciendo. Entonces, he preferido más que hacer una presentación que me va a dejar en un marco muy encorsetado, contaros lo que a lo largo de los años yo he ido trabajando dentro de este tema. Yo he dirigido durante 10 años de mi vida un seminario sobre migraciones y en un momento determinado la perspectiva de género fue muy importante. Pero bueno, muchas veces, como ahora vamos a ver, yo lo que voy a explicar son los factores, los aspectos que diferencian a lo que es la migración masculina con la femenina. Pero a mí me encantaría que vosotros, en la medida que os parezca que tenéis que intervenir, que me corrijáis, porque aquí estamos todos para aprender y para mejorar y para trabajar juntos, ¿no? Y bueno, en esa idea es en la que de alguna manera, digamos que he organizado esta charla, ¿no? Con vosotros. Excelente, Carmen. Bueno, Carmen, los micrófonos son tuyos, por favor. Entre Jonathan Antes y de yo que te se vamos a vuelva. estar, Jonathan y yo vamos a estar interactuando contigo y por supuesto nuestras emprendedoras también a través del chat. Así que bueno, adelante. Estupendo. Yo no te voy a interrumpir. Sí, antes de que se rompa otra vez, que ahora la magia ha hecho que yo pueda hablar y tenga voz. Bueno, pues nada, lo que os comentaba, digamos que cuando tenemos que hablar de lo que es la migración, vosotros ahora estáis en este área, pero España, por un lado, hemos sido país migratorio toda la vida, pero hemos sido emigrantes. O sea, a mí me hace gracia ahora que nosotros se nos vea como un lugar donde llegar, cuando nosotros somos los que siempre hemos invadido otros países, ¿eh? Sabéis que en Sudamérica tuvimos muchísima presencia, no voy a hablar históricamente, sino me voy a situar más en nuestro área, en nuestra época, en todo lo que fueron los años 50. Hubo una migración impresionante. En los años 70 emigramos a Centro Europa. Ahora estamos desde hace años enviando a todos nuestros licenciados a Europa, a América, porque aquí no hay puestos de trabajo cualificados para ellos. Pero es cierto que también nos convertimos durante una época y también ahora en un país de recepción de migrantes. En este sentido, nos tenemos que situar en el siglo XXI, donde hay unos cambios demográficos muy importantes, donde hay una diversidad étnica y cultural impresionante. España tiene ahora mismo 123 nacionalidades dentro de su espacio, donde la mujer tiene una presencia muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que recibimos de diferentes sectores o diferentes áreas. Áreas mundiales, es decir, no es lo mismo una mujer migrante árabe, que tenemos muchas, porque tenemos África al lado, nosotros somos frontera con Marruecos, con Túnez, donde nos llegan muchísimas mujeres árabes, a una mujer sudamericana, a una mujer africana,
digamos que la situación, como ahora vamos a ver, influye mucho en su incorporación dentro de la sociedad a la que llega. Nosotros la emigración la podemos ver, o la migración, ya sabéis que migración incorporaría tanto los migrantes, que son los que llegan, como los emigrantes, que son los que se van. Es decir, son la doble cara de una moneda. Bien, pues lo podemos ver como bolsas de pobreza, como exclusión social, como generación de guetos, como problemas de integración, ¿eh? Pero yo también veo la parte positiva, y la parte positiva es que al menos aquí en España la migración está suponiendo un rejuvenecimiento de la población. Europa es un continente envejecido, como mano de obra cualificada que nos llega de todos estos países, la multiculturalidad, que también es muy bienvenida, y luego la apertura de nuevos mercados que también tenemos en este sentido. Pues bien, deciros que los factores de género que nosotros vamos a analizar y que están presentes dentro del ámbito migratorio, por un lado está, siempre podemos verlo desde el punto de vista del país de origen y del país de acogida, ¿eh? En el país de acogida muchas veces vemos a la migración femenina que llega de diferentes maneras, como víctimas. Víctimas que, o sea, y le damos un carácter paternalista, es decir, pobres, se han tenido que ir, han tenido que venir aquí, y las recibimos pues con ese concepto desde mi punto de vista negativo, pero que está ahí. Otras veces se ve como desde un punto de vista también más relacionado con lo que serían los aspectos que hacen referencia al victimismo, ¿no? O sea, o a conseguir a la mujer desde una valoración social negativa, como puede ser que son mujeres que vienen por vías de redes de prostitución, abandonan a sus hijos, salen de sus países, y también se les ve así a veces. Y otras veces desde un punto de vista feminista salvacionista, ¿no? O sea, de considerar en este sentido que la mujer está atrapada en algún momento dentro de una sociedad patriarcal, que no se revela, o que está resignada a un marco familiar concreto. Por tanto, nosotros tenemos como unos estereotipos que nos marcan, sobre todo cuando salimos de nuestro entorno. También es verdad que hay otros factores unidos al género, como son, por ejemplo, las relaciones de jerarquía y de patriarcado, que están muy presentes dentro de muchas sociedades. Es decir, desde ver a la mujer que está sometida al marido o que está sometida al ámbito familiar. Por otro lado, hay factores relativos a la edad, relacionados con raza, con origen. Está claro que no es lo mismo una mujer blanca con estudios superiores que proceda yo qué sé, de un país europeo, a una mujer negra analfabeta que proceda de un país que no tiene medios para salir adelante, ¿no? O sea, está claro que ahí tenemos muchísimos elementos que hay que analizar. También, y esto ahora voy a tratar un poquito más en profundidad dentro digamos, de toda la lluvia de ideas que se nos pueden venir, está, por ejemplo, cómo conciben las mujeres las relaciones, ¿no? O sea, nosotros somos mucho más apegadas a ámbitos familiares, a las familias extensas, mientras que el hombre está más relacionado con grupos ajenos a la familia, sale más con amigos o está más relacionado con los compañeros de trabajo. Esto, como digo, en un contexto muy genérico, ¿no? Siempre el hecho de que la mujer se sienta más responsable de lo que sería la unidad familiar, el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la cohesión familiar, al hombre que suele estar más ubicado dentro de lo que es digamos, el elemento económico, el elemento laboral, sin ocuparse de la otra parte. Entonces vamos a ver, sobre todo, que es lo que me interesa, ver cómo
todo eso tiene repercusiones, sobre todo cuando en el país de origen se tiene un concepto y cómo ese concepto se va al ámbito de lo que sería el país de acogida y cómo eso repercute en las relaciones, sobre todo de las mujeres migrantes, que son las que son objeto de tratamiento, en este caso dentro de esta charla. Pues bien, deciros no obstante que la migración se ha multiplicado en los últimos años. Pensar que ahora mismo los niveles de migración están en los 190 millones de personas, un 3% de la población mundial, son datos de Naciones Unidas, de los cuales las mujeres ocupan prácticamente un 50%. Y esto, como digo, nos da una presencia muy importante. Las europeas, africanas y latinoamericanas son las que, digamos, copan todo este ámbito, siendo mucho menos frecuente la migración en mujeres asiáticas, por ejemplo. Las razones pueden ser de índole económico, de índole social. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en España toda la población china que tenemos viene de una región muy pequeña de China. Ellos no emigran, no tienen un concepto de migración tan fuerte como tenemos pues, en otras partes del mundo. Dicho esto, nos encontramos con una serie de factores que, como digo, son los que van a provocar ese movimiento migratorio y que va a tener una repercusión dentro de lo que es la vida, en nuestro caso, de las mujeres, esa perspectiva de género que nosotros vamos a analizar. En este sentido, la mayor parte, y aquí es cierto que por el contexto donde vosotros estáis, probablemente en la mayor parte de vuestros casos no ha sido una migración económica, sino que ha sido una migración producida por otras causas, como pueden ser causas políticas, ¿no? Que os han obligado a salir de vuestro país sin que exista esta situación. Me estabais poniendo aquí que en Venezuela hay muchos asiáticos. Sí, si no es que no emigren los asiáticos, aquí tenemos muchísimos chinos, pero en relación, o sea, el volumen que se mueve en relación al resto es mucho menor. Es mucho más pequeño que el que se produce, por ejemplo, en Latinoamérica. O sea, hay muchos más latinoamericanos emigrados. En proporción, como digo, son unos datos de la Organización Mundial de las Migraciones, que el continente asiático. Eso no quiere decir que no haya asiáticos que hayan migrado. Y bueno, también sabéis que también está relacionado con momentos históricos. O sea que igual en Perú hay muchos chinos, pero fue una migración que se produjo en un momento y que se ha consolidado, que ha quedado establecida dentro del Estado. También es verdad, y esto lo vamos a ver ahora, que normalmente la migración se mueve por relaciones, por redes. Es decir, de pronto, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, aquí en España, hay muchísima migración paraguaya, muchísimos paraguayos, y la población paraguaya aquí en España no es muy grande. Sin embargo, ¿dónde están concentrados? Normalmente se concentran en un lugar donde por contactos familiares, por redes, acabamos todos reuniéndonos en un espacio concreto. Y esto nos ha pasado igual a los españoles cuando hemos emigrado y a todos aquellos grupos que emigran. Pues bien, ¿qué factores influyen cuando cuando nosotros estamos migrando? Bueno, pues tenemos, o sea, más que factores que influyen, ¿qué es lo que nos encontramos o qué es lo que nos impulsa y nos lleva y nos provoca esa migración a la que se somete y que yo voy a, como digo, reflejar dentro del ámbito femenino? Pues bien, normalmente el proceso migratorio se genera con una estrategia. Como decía, no es lo mismo emigrar porque no puedo vivir en mi país porque me están persiguiendo por razones políticas, porque la situación es insostenible a nivel de la vida dentro del Estado por unas causas
económicas que la migración que se produce porque yo quiero mejorar mi nivel de vida. O sea, yo puedo estar aquí en España y decir, a ver, aquí tengo mi trabajo no es bueno y me voy a ir a Alemania o me voy a ir a Estados Unidos a mejorar mi nivel de vida. Y otra cosa es decir, es que yo no puedo vivir aquí porque me estoy muriendo de hambre, porque me persiguen, porque el régimen que está no me permite quedarme. Eso va a influir mucho en el tipo de migración que se hace. No obstante, hay que decir que en el proceso migratorio la mujer cuando decide emigrar lo va a hacer teniendo en cuenta sobre todo razones que afectan a la mejora de su núcleo familiar. Es decir, tanto si es una migración permanente, es decir, me voy porque no voy a volver, no quiero volver y me quiero ir de este país porque no quiero seguir viviendo aquí, muchas veces se queda un gran núcleo en el familiar dentro del estado de origen que se convierte, o sea, la persona que emigra se convierte en el sustentador de las personas que se quedan allí dentro. Es decir, yo emigro, pero mis padres, mi núcleo familiar, incluso a veces los hijos, el marido, se quedan en el país de origen y yo tengo que mantenerlos. Eso es una de las razones por la que la mujer emigra. Muchas veces lo hace, como digo, de forma permanente y otras veces lo hace con intención de volver. Cuando lo hace con intención de volver, normalmente es porque lo que intenta es encontrar un número suficiente de, digamos, mejorar su economía para luego revertirla dentro del estado de origen. O sea, está un tiempo en el estado de acogida y luego regresa. En este sentido, tengo que decir que la mujer migrante está concebida se ha caracterizado cuando la vemos en el país de acogida, bien porque esté en el ámbito asalariado. Desgraciadamente, cuando la mujer llega buscando un trabajo asalariado al país de acogida, la experiencia que tenemos es negativa. ¿Por qué? Porque mucha llega sin formación, viene abocada a lugares de trabajo que son poco cualificados, normalmente en el servicio doméstico, en el cuidado de ancianos, buscando lo que le ofrece el país al que llega. Pero incluso teniendo un alto nivel de formación, por razones burocráticas, porque llega en una situación irregular, porque el mercado de trabajo donde llega está saturado, acaba llegando a lugares o a trabajar en lugares que están muy por debajo de sus condiciones y eso nos limita mucho. Ahora bien, a diferencia del hombre, es cierto que la mujer es concebida, la mujer migrante, con un alto nivel de trabajo. O sea, cuando venimos, o sea, si tú decides dejar a tu familia, a tus hijos muchas veces, tú cuando llegas al país de acogida vas a darlo todo, porque lo que quieres es conseguir dinero para enviarlo o conseguir dinero para poder rehacer tu vida en tu país de origen. En este sentido, nos encontramos, y aquí estáis todas, un claro ejemplo, cuando yo miraba mis apuntes y lo que tengo escrito al respecto, todos vosotros sois así. Llegáis a lo que haya, pero todas tenéis mucho interés por formaros, por coger cualquier oportunidad que se os dé en el país de acogida para mejorar vuestro estatus, vuestro estatus social, vuestro estatus laboral. Muchas pasáis del asalariado al autónomo, a crear vuestros propios negocios. O sea, sois mucho más emprendedoras que los hombres. Y eso se ve sobre todo en la concesión de microcréditos que se dan a las mujeres en los países donde este sistema de microcrédito está creado. O sea, aquí en España yo puedo decir que el 90% de los microcréditos que se dan a mujeres migrantes. Mujeres migrantes que crean pequeños negocios que pueden ser, por ejemplo, desde relacionados con lo que sería
el comercio de los productos de vuestros países de origen, para que aquí se pueda consumir pues, los productos que no tenemos aquí, hasta pequeños negocios relacionados pues, con guarderías, con peluquerías, con gabinetes psicológicos, dependiendo de la formación que tiene cada una de vosotras. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que hay un valor añadido en la mujer, que es esas ganas, o sea, ese salir de tu país, no a perder el tiempo, sino a buscar una finalidad concreta, ¿no? A buscar esa mejora, esa mejora que, como digo, normalmente está muy relacionada con lo que sería el ámbito laboral. Esto tiene también sus sombras, o sea, en el sentido de que no solamente, o sea, cuando nosotros estamos hablando de lo que sería la función de la mujer o la mujer migrante aisladamente, está en ese contexto. Pero si la situamos ya dentro de su red, tanto familiar como digamos, de relaciones personales, aquí hay muchísimas sombras. ¿Sombras de qué tipo? Si mis hijos están fuera, los he dejado en el país de origen, hay un desarraigo, un interés o bien por traerlos, si es que los queremos traer, o bien por mantenerlos en el país donde lo hemos dejado, pero lo hemos dejado a cargo de familiares, con nuestros padres, con los abuelos. Esto muchas veces genera muchos problemas de desarraigo, muchos problemas de ansiedad, de no poder responder a ese concepto, a ese instinto que nosotros podemos tener de mantener el grupo familiar reunido. Pero ¿qué sucede si los traemos, si decidimos reagrupar a la familia dentro del país de acogida? Bueno, pues corregirme, o sea, ya os digo que estoy hablando en unos contextos muy generales. Lo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos realizado aquí en España, donde tenemos como digo, una población migrante muy importante, tenemos desde los árabes, que si se traen a sus mujeres, las tienen tapadas, metidas en casa, sin relaciones prácticamente personales ni sociales, no pueden trabajar, no pueden relacionarse con el resto de la sociedad, con muchos temas muy relacionados con la religión. Si nos vamos al ámbito latinoamericano, el problema que vemos es doble. Por un lado, en relación con los maridos. Si el marido viene y normalmente encontramos que tienen trabajos menos remunerados que la mujer, se crea ahí digamos, un problema de patriarcado, si queréis, o de relación de dominio, en la que el hombre se ve como, digamos, que desplazado, ¿no?, de su papel de hombre que domina la situación, y esto da lugar a muchos problemas de violencia de género. Muchos caen en alcoholismo porque no tienen trabajo, porque no ven la posibilidad de volver. Con los hijos, ¿qué nos pasa? Normalmente en nuestros países de origen tenemos casas amplias, vivimos en comunidades donde, también pasa aquí en España, vivimos muy cercanos a la familia. Nuestros padres cuidan a nuestros hijos, nuestros vecinos nos ayudan, pero aquí llegamos a una sociedad vertical, en edificios donde no se tiene contacto con los vecinos, nuestro trabajo está muy lejos de nuestra casa, con lo cual sentimos que descuidamos a nuestros hijos, no lo estamos atendiendo. Se producen problemas de fracaso escolar, muchas veces debido pues, al cambio de país, muchas veces a temas lingüísticos, que nosotros tenemos muchos, cuando no son personas que tienen la misma lengua. Creación de bandas, de bandas juveniles, que nos las achacamos a nosotros porque no estamos con nuestros hijos. Todo esto pues, va generando, como digo, situaciones de ansiedad, en realidad de fracaso para nosotros, que no hemos sabido de alguna manera incorporar o dar solución a lo que queríamos hacer con la migración, a la situación que se ha generado. Esto, como digo, genera pues todos estos problemas que están presentes dentro de nuestro ámbito.
Como decía, el acceso al trabajo tiene, bueno, lo he comentado antes, tiene estos problemas que os decía, relacionados pues con todo lo que es el tema de la formación, muchas veces un tema de reconocimiento de títulos, pero ahora mismo el problema está en que las sociedades están saturadas, ¿no? O sea, de profesionales que cuando llega la persona que viene de fuera no encuentra ese espacio. O sea, a mí se me parte el alma cuando veo a periodistas, a psicólogas, a mujeres valiosísimas que no están desarrollando su trabajo porque aquí tenemos sobresaturación pues, de todas estas profesiones. Pero bueno, o sea, poco a poco yo creo que la idea es el intentar que estos problemas se vayan solucionando de alguna manera. También muchas veces el problema lo podemos encontrar con el tratamiento del tiempo. Llegar, o sea, muchas veces los países de origen, la diferencia del tratamiento del ocio, de los tiempos de ocio, del reparto del tiempo en el trabajo es diferente, pero nadie nos lo explica. Cuando nosotros migramos, eh, nadie nos da un manual de qué nos vamos a encontrar cuando llegamos al otro país. Es decir, llegamos allí y vamos solucionando todos esos problemas que se nos van apareciendo. Todo esto, como digo, son aspectos que yo resaltaría de lo que es la migración femenina. A grandes rasgos, diría que la mujer migrante cuando llega a un país de acogida, lo que más acusa, lo que más digamos, le puede perturbar es esa reducción de la sociabilidad, que como digo, de alguna manera la va a intentar resolver pues acudiendo, o sea, buscando países o buscando ciudades donde haya con nacionales, que haya personas de su mismo pueblo, de su misma familia, para intentar evitar ese aislamiento en el que se pueda caer y esa reducción de la sociabilidad cuando no tengo a mi entorno familiar cerca, sino que estamos viviendo en ciudades donde hay distancias muy importantes. Por otro lado, esa ansiedad que se puede generar por las responsabilidades que adquirimos de tener que mantener al núcleo familiar al mismo tiempo que tenemos que seguir educando a nuestros hijos, al mismo tiempo que tenemos que mantener ese puente, porque en el fondo no queremos tampoco perder el origen, o sea, no queremos que nuestros hijos se eduquen solamente con el sitio donde hemos ido a parar, sino que estamos ahí en medio intentando que no pierdan sus fiestas, sus costumbres culinarias, que no pierdan todo lo que nos une a nosotros, a nuestro digamos, país de origen. Yo en el fondo estoy hablando de países, yo soy emigrante interna. Yo nací en el sur de España y ahora vivo en el norte de España. Y yo me doy cuenta que cuanto mayor me hago, más me tira a mi tierra, o sea, más intento de alguna manera respetar o inculcarle a mis hijos mis costumbres y lo que yo viví, ¿no? Esa cultura autóctona que dicen en el chat y que efectivamente la tenemos ahí. Y luego todo lo que son los problemas de acogida. O sea, el acceso a la vivienda es un drama. O sea, no llegamos a un barrio residencial con piscina y portero. O sea, ¿a dónde solemos llegar? Pues a barrios donde ya hay problemas autóctonos, ya hay problemas del propio Estado, donde las viviendas son pequeñas, donde no tengo unas condiciones especiales o buenas. Muchas veces aquí en España se comparten pisos, porque habitaciones, porque no se puede gastar, porque tengo que mandar el dinero a la familia que me he dejado en el país de origen. Todo lo que sería pues la sociedad de consumo que me obliga a tener un móvil y me obliga a tener una serie de beneficios que me cuesta mantener.
Por tanto, voy a terminar porque me gustaría también escuchar vuestra opinión diciendo lo que yo en un artículo que escribí hace unos años le llamaba las luces y las sombras de la migración femenina. Lo he apuntado al principio. Las luces, esa población joven con ganas de trabajar, de buscar un futuro, con un alto rendimiento de trabajo, por un interés por la formación que demostráis todas las que estáis en este programa, de que formándose es como uno sale adelante en cualquier sitio, y luego ese interés también por la integración, es decir, hay que aprender también a integrarse, o sea, no puedes decir, pues yo estos son mis costumbres y no, hay que saber puentear entre los dos y adaptarte a donde has llegado sin perder tu origen. Y luego, en cuanto a ese carácter, o sea, yo sobre todo animo a la mujer empresaria. Somos emprendedoras, tenemos que sacar adelante nuestros negocios, nuestros trabajos, y para eso es fundamental también pues esta formación en la que nos explican cómo en donde lleguemos podemos salir adelante. Y como he dicho, pues en los aspectos negativos, pues yo sobre todo haría referencia a lo que he dicho anteriormente, a esa ansiedad y a ese problema que se nos plantea cuando salimos y nos encontramos pues con una sociedad hostil que nos ve como unos invasores y que en el fondo lo que estamos haciendo es quitarle trabajo al que vive allí y ver al emigrante pues como alguien de segunda clase, cuando está claro que todos podemos ser emigrantes en cualquier momento. A ver, Miguel, que ahora te has quedado tú sin voz. A ver, ¿puedo hacer yo algo? Ahora sí. No, Vale, ya vale. Jonathan es nuestro máster, nuestro técnico acá. Bueno, Carmen, yo estoy de verdad fascinado con lo que comentaste, porque bueno, parte de ese proceso migratorio todos lo vivimos, ¿no? Y hay también migraciones internas. Bueno, como tú lo sabes, yo estaba hace poco en Arkansas y ahora estoy en Georgia, y ha sido Ya esta te has cambiado. semana totalmente nueva para mí, un proceso totalmente distinto. El acento de los norteamericanos acá es totalmente distinto al de Arkansas. Entonces es el mismo inglés, pero es otro tipo de inglés, hay otras expresiones, esta ciudad es un poco más grande. Entonces, claro, siempre es una migración interna, pero es ese proceso, ¿no? De que es como tú bien lo decías, muchas veces es adaptarse, ¿no? A esta nueva realidad. Yo creo que, bueno, los venezolanos durante todo este proceso digamos, que está viviendo nuestro país, una de las cosas que estamos aprendiendo, quizás no de la mejor forma, es la adaptación, ¿no? Porque muchas veces adaptarse no es algo sencillo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo cuando tú dices que a veces existe esa sensación de que le estamos quitando algo a alguien, ¿no? Porque yo recuerdo que muchas veces cuando yo vivía en el Perú, como te comenté cuando migré en el año 2017, sí, muchas veces tú sientes esa sensación de que quizás el país que te está recibiendo te puede ver como que tú le estás quitando algo. Y Sí. también existe esa sensación de que no perteneces allí, ¿no? Que es algo muy interesante que particularmente uno nunca lo vive si no sales de tu país y si no sales de tu zona de confort, ¿no? Porque te das cuenta que definitivamente tú no formas parte de ese lugar, que hablas distinto, que actúas distinto, que ves el mundo de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo incluso no quiero imaginar como muchos venezolanos ahora que están en España con este tema climático, porque si bien es cierto que hay toda una tendencia en las redes sociales de las personas que han tomado fotografías durante este momento y todo, al mismo tiempo me imagino que debe haber alguna que otra persona que está de repente teniendo algún problema de salud o algo así, ¿no? Porque incluso hasta ese mismo tema climático, cuando tú vienes de un país donde no tienes todas esas estaciones, es totalmente distinto. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo, o sea, yo no quiero ser igual. O sea, yo vivo aquí en Cataluña desde hace 30 años, yo no quiero, yo quiero ser de mi país. O sea, hay una canción que no sé si conocéis de un autor español que se llama Pedro Guerra, que se llama Contamíname,
contamíname, pero con tu risa y con tus bailes, ¿no? Contamíname porque en el fondo es muy rico. O sea, yo siempre, una de las cosas que más me gusta de los países donde he vivido han sido los países multiculturales, donde todos nos enriquecemos. O sea, a mí me encanta cuando mis amigos paraguayos de aquí me organizan un asado o cuando me explican cómo se celebra la Navidad en Paraguay, me parece fantástico, igual que yo les cuento como es la mía. Entonces yo creo que eso hay que vivirlo, o sea, hay que dejar por un lado la parte cultural y por otro la parte laboral. O sea, emigramos, pues como decimos, por razones políticas, por razones económicas. Entonces yo en mi trabajo pues tendré que rendir, tendré que adaptarme a las condiciones que haya, pero luego está en mi área personal donde yo quiero seguir teniendo mi acento y teniendo mi cultura, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, yo no sé, Jonathan, si alguna de las emprendedoras quiere dar algún comentario, expresar su opinión, bueno, sobre este tema, particularmente, bueno, las venezolanas que están en Lima, que son un grupo también bien importante, porque, bueno, el proceso de migrar, por acá dicen, sí, me gusta, a mí me gusta pensar que somos ciudadanos del mundo y que podemos estar Sí, por puro gusto donde querramos. Sí, totalmente, es muy bonito cuando sí. te empiezas a entender otras culturas, pero al mismo tiempo te sientes orgulloso de lo que tú eres, de dónde vienes, de lo que sabes, ¿no? Eso también es muy importante. Es ese proceso de adaptación, pero sin perder tu esencia, sin perder lo que Claro. tú eres, ¿no? Que creo que es lo más relevante acá. Jonathan, Ujú. bueno, tú eres el que nos indica si algún emprendedora va a dar Sí, algún bueno, comentario, va a sí, dar su opinión. la diferencia entre emigrar y migrar. Bueno, lo he dicho antes, migración es la palabra genérica, ¿eh? Es desplazarse de un lugar a otro, pues como decimos, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo las migraciones climáticas, ¿eh? Como con toda esta cambio climático, son los migrantes climáticos, los migrantes económicos. Migrar es la palabra genérica que tiene dos acepciones, que son la doble cara de la moneda. Cuando me voy, emigro, el que llega inmigra. O sea, yo soy una inmigrante, vosotros, lo que decía Miguel, la venezolana que se ha ido a Perú, ha emigrado a Perú y en Perú es una inmigrante porque ha llegado, ¿no? Ha llegado a ese país. Pero en el fondo siempre estamos hablando de desplazamiento. Yo lo que sí siempre me gusta distinguir lo que es el emigrante político, el asilo. O sea, nosotros aquí lo que estamos recibiendo de Venezuela son asilados políticos, la mayoría piden asilo político, ¿eh? Por razones, o sea, por persecuciones, que aquí sí que hay una obligación por parte de los estados de acogerlos, ¿no? Porque no pueden volver. O sea, es lo que digo, a ti te pueden volver a tu país en el aeropuerto si no tienes los papeles porque eres irregular, pero tú tienes donde llegar y tienes una casa al menos donde quedarte, pero un asilado no puede, ¿eh? No puede hacerlo. Absolutamente. Pero bueno, Carmen, sí. disculpa que les interrumpa. Bueno, por acá te saluda Jonathan Castro, de verdad agradeciéndote por compartir con nosotros el día de hoy este tema tan interesante. Me No, gustaría hacerte una pregunta que siento que puede ser valiosa para nuestras emprendedoras venezolanas sí. y que se encuentran ahora en Lima, Perú y en otras partes de Perú y también algunas otras que se encuentran en otras partes de Sí. Latinoamérica. Y es en relación sobre los derechos humanos en relación con la migración. Es decir, ¿podrías comentarnos un poco más sobre qué organizaciones existen actualmente que protejan al ser humano en línea general como migrante y si hay alguna organización en particular que proteja a la mujer, entendiendo que digamos, en todo este proceso a veces son precisamente las mujeres las que a ser Ujú. más sensibles a sufrir trata de personas, trata de blancas. No sé si existen ese tipo de organismos. Yo, digamos, conozco algunos que trabajan en relación con protección de migrantes como ACNUR, pero siento que sería valioso para nuestras emprendedoras que se encuentran en otros países y también para aquellas que están en Venezuela pero que tienen familiares afuera, conocer cuáles son estas instituciones y cómo trabajan básicamente, ¿no? Ujú. Sí, a ver, desgraciadamente los derechos humanos, que todos nos llenamos la boca y que todos los consideramos, digamos que básicos, ¿no? Para poder vivir, a pesar de que tienen un origen internacional, quienes lo implementan son los estados.
O sea, en el fondo, yo puedo tener, o sea, yo puedo defender desde el pacto de los derechos humanos el derecho a la vida, pero sabemos que hay estados en Estados Unidos donde existe la pena de muerte, ¿no? O sea, que no... ¿hasta qué punto? Ahora voy a hablar un poco de España. Nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida cuando se nos mueren cada día un montón de gente que viene en barcos desde África y que se nos mueren y no podemos porque no llegan a nuestras costas o no tenemos los medios para dejarlos que vengan y quedarse con nosotros, ¿no? O sea, son conceptos muy relativos. Dicho esto, es verdad que Naciones Unidas nace, una de las partes más importantes que desarrolla son los derechos humanos. Y en materia de migraciones hay una organización que es la Organización Mundial de la Inmigración, la OMI, que todas estas están en Ginebra. Digamos que Naciones Unidas, todo lo que es más relativo a la seguridad, a la defensa, todo lo que es el terrorismo, todo lo que son guerras, está ubicado en Nueva York. Todo lo que son derechos humanos, las organizaciones están en Ginebra, en Suiza, y en Viena está todo lo más económico. Bueno, pues tenemos la OMI que está allí en Ginebra, ACNUR. ACNUR exactamente es el alto comisionado para los refugiados. Estos sobre todo están pensados para el asilo y el refugio. O sea, esto sobre todo trabajan con campos de refugiados, con personas que solicitan este asilo, pero digamos que no tienen un efecto directo. O sea, nosotros no podemos reclamar directamente a estas organizaciones. Estas organizaciones las forman los estados y son los estados los que deben cumplir lo que ellos en un momento determinado han decidido, pues, firmar convenios o han decidido poner en marcha determinadas medidas para ayudar a los inmigrantes. De hecho, aquí en Europa, que también tenemos política de asilo regional, ha sido muy discutido el hecho de que los migrantes que llegan aquí a Europa por Polonia y por Hungría, bueno, los matan en la frontera casi, o sea, les mandan el ejército para que no pasen, cuando ellos han firmado convenios sobre asilo que tienen que recibir a personas que vengan en unas condiciones, como he dicho antes, huyendo por razones de religión, razones de persecución política, ideológica o de cualquier tipo. Dicho esto, hablabas de trata de personas, de mujeres. Hay organizaciones sectoriales, es decir, no solo pensando en el migrante, sino que la mujer puede ir a la Organización Mundial de la Mujer y allí hay, pues, una serie también de convenios, de protocolos que firman los estados. Lo mismo en la de trata de personas, es decir, o lo podemos ver como colectivo, el colectivo migrante, o lo podemos ya centrar dependiendo en el problema que tiene cada uno. ¿Quién toma el protagonismo en todo esto? Pues las ONGs. Es decir, cuando la organización internacional no llega, porque en el fondo las organizaciones internacionales son los estados y los estados al final toman medidas por razones legislativas, de oportunidad política, de oportunidad económica, ¿quién se queda al frente? Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales que efectivamente, pues, trabajan con colectivos ayudando a todas estas personas, pues, desde salir del país si es que tienen problemas, desde darles ayudas a través de programas, de fondos. Ellos mismos pueden gestionar fondos públicos para poder acceder, y yo creo que de eso vosotros sabéis mucho. O sea, vosotros en este caso estáis dando una solución desde la sociedad civil a un problema que el Estado no sabe resolver, y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, más que en la organización internacional a la que nosotros no vamos a llegar. No somos de hecho sujetos, son los estados los que tienen que cumplir lo que ellos se han comprometido con la organización internacional, y vemos que no siempre lo cumplen. No sé si he respondido a tu pregunta, Jonathan, no sé. Sí, Carmen, muchísimas gracias, ¿verdad? Encantado, entendí perfectamente. Mil gracias. Por acá podemos seguir con la dinámica de forma tal que las participantes que tengan dudas o comentarios
pueden levantar la manito acá en Zoom para nosotros activarle el micrófono y que nos comenten básicamente cuáles son sus dudas. Así que bueno, las participantes que estén interesadas pueden levantar la manito. Por acá tenemos a Yasmín Oscategui. Yasmín, te estoy activando el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Aló, hola. Te escuchamos. Hola. Excelente, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por la oportunidad de este excelente webinar. La verdad es que nos sentimos, hablo por todas las chicas que estamos acá, nos sentimos bastante identificadas, las que estamos en Lima, con todo este comentario, con toda esta conversación que hemos tenido. Y la verdad es que me llama mucho la atención cuando comentas que hay que emigrar pero no perder nuestra identidad. Y yo lo veo como un equilibrio entre no perder la identidad y adaptarnos también. Sí. Porque Claro. es mantener como esa equidad, ese equilibrio entre esas dos cosas, porque si vamos a un lugar es porque tenemos, uno, algo que aportar y dos, algo que aprender. Entonces, aparte de todos los cambios que tenemos constantemente, es mantener ese equilibrio que no nos vamos a sentir ni invasivos, uno, y segundo, no nos vamos a sentir que ya no somos nosotros, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y se consigue, ¿eh? Yo creo que es lo que te digo, o sea, yo creo que nosotros tenemos dos facetas, nuestra faceta personal y nuestra faceta profesional. Y bueno, nosotros dentro de nuestra faceta personal, a mí me encanta también, ¿eh? Cuando voy a un país conocer las costumbres, pero bueno, también me gusta que conozcan las mías, claramente. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer las dos cosas, adaptarse y también aportar lo nuestro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, por acá podemos entonces seguir validando información. Aquellas emprendedoras, aquellos participantes que tengan dudas pueden levantar la manito o gestionar su pregunta a través del chat. Mientras se van gestionando las preguntas, por acá tenemos a Raiza que levantó la manito. Raiza, te estoy activando el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Raixa Rivero desde El Hatillo, Estado Miranda, Venezuela. Yo soy hija de española que vinieron después, mis abuelos después de la guerra con las hijas y ellos se acogieron al país. Y a lo que dices, Carmen, que yo creo que es muy valioso, eso que tú dices de mantenerse también en red con tus connacionales. O sea, es una situación de enfrentarte a una situación distinta, a un país, abrirte oportunidades, pero también ese espacio de mantener lo tuyo, de tu país de origen, en relación a mantenerte en red con tus paisanos, así decían mis abuelos, pues los cazafajeros, hace un sentido de poderte mantener vinculado a lo que es nuestro, pero también el proceso de adaptación es relevante porque si no vamos a ser permanentemente extraños. Entonces, valoro mucho esa idea y si pudieras profundizar un poco en este manejo de la red que nos ayuda a sortear esto. Yo tengo hoy día mis dos hijas en Europa, una terminando la carrera de administración de negocios y ya la otra trabajando en ingeniería de software. Y bueno, ha sido el mensaje que les he estado dando a ellas, de cómo aprovechar las oportunidades que se le brindan, valorar lo que consiguen en ese nuevo país y también valorar a nuestra Venezuela. Me gustaría, en este caso, pues, celebrar que mostraras este poder de la red que nos mantiene unidos. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No puedo compartirlo más. Y yo creo que es eso, o sea, no, todos estamos vinculados, me encanta, o sea, de que en un momento determinado el que nosotros, o sea,
el que profesionalmente no se nos identifique con una nacionalidad. Tus hijas son unas excelentes profesionales, da lo mismo que tengan origen venezolano, origen, yo qué sé, canadiense. A partir de ahí, pues aportar seguro que ese concepto de la familia, el concepto de la alegría o de la manera de entender la vida que puedan tener, seguro que está aportando mucho en la sociedad donde está. Y eso es bonito, es muy, muy enriquecedor. O sea, me encanta escuchar este tipo de testimonio, claro que sí. Carmen, por acá, disculpa que te interrumpa, tenemos una participante, Yorleta Costa. Ella pregunta si es posible que nos compartas el artículo que escribiste sobre el tema de migración. Sí, tengo dos artículos que Miguel, te lo paso a ti y tú se los pasas a ella. Creo que Miguel en este momento tiene el micrófono en mute. El sistema lo hace automático, no lo hago yo. Vamos a ver por acá, Miguel. Miguel, es que no, ahora mismo no los tengo aquí, no sé cómo colgarlo ahora mismo. No hay ningún problema. Entonces sería cuestión de que se lo comparta a Miguel y se lo hacemos llegar a las emprendedoras. Vale, exacto. Yo lo envío y son dos artículos que he escrito sobre este tema y os lo hago llegar, claro que sí. Encantada. Justo acabo de escucharlo de los artículos, buenísimo. Igual, bueno, les comento que Carmen es una de nuestras embajadoras de Women's Catalysis en España. Bueno, seguramente vamos a mantener el contacto con ella y hay muchos proyectos que vienen por allí. Por allí justamente observé el tema de los bancos, de los microcréditos y todo eso. Bueno, precisamente yo voy a tener varias reuniones con Carmen porque estamos viendo ese tema también, cómo podemos formar parte de eso. No es algo sencillo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Sí, bueno, hay muchos, es lo que dice Miguel, estamos mirando, pero vamos, el microcrédito nació en la India, en Bangladesh exactamente, con el banquero que llaman el banquero de los pobres, que es Muhammad Yunus, que fue premio Nobel creo que en 1999, y él empezó con microcrédito a mujeres. O sea, está claro que quien cumple con todos los requisitos, quien devuelve los créditos, os puedo decir que el 90% de los negocios iniciados con microcréditos son de mujeres migrantes que salen adelante. O sea que es muy, muy interesante y bueno, reafirma y de alguna manera demuestra que efectivamente todo esto que decimos de ese ímpetu, de ese compromiso que tiene la mujer migrante es cierto y es real, y prácticamente en todas las sociedades. Así es. Bueno, yo creo que ya es momento de dejar descansar a Carmen, que ya van a ser las 11 de la noche. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Le enviamos a Carmen un fuerte abrazo virtual y aplausos yo a vosotros virtuales también. Y bueno, súper feliz de que Carmen nos haya acompañado hoy. Bueno, recuerden que este jueves tenemos una nueva sesión de Mujeres que Inspiran. Para mí es un placer de verdad acompañarles en este taller de expertos. Carmen, de nuevo, muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, sabes que eres una gran aliada y embajadora para nosotros. Yo, vamos, encantada. Yo me considero de vuestro... o sea, es un placer para mí estar en vuestro grupo y contar conmigo para lo que necesitéis. Y nada, yo me hago también un Woman Catalysis y uno a vosotros. Gracias, Carmen. Bueno, un aplauso para Carmen y bueno, nos estamos viendo. Que estén todos muy bien. Chao.